Bienvenidos a esta sesión del día de hoy. Hoy tenemos a la doctora Diana acompañándonos. La doctora Diana tiene un tema importante. Va a hablar acerca de la atención. Atención, afecto, son dos de las características importantes en nuestra salud. Ahora, siempre estamos atentos. La pregunta es, ¿dónde está nuestra atención? Doctora, su tiempo y pues en cualquier cosa participo aquí con usted. Gracias. Muy bien, doctor. Pues bueno, auditorio, muchas gracias nuevamente por estar aquí en los martes asignados de Psicotips. Como bien recordarán los que estuvieron y nos hicieron favor de seguirnos la semana anterior, pues hablamos acerca de que teníamos que aprender a gestionar la mente para entenderla. Si no la entendemos primero, no podemos gestionar absolutamente nada. Como un pequeño resumen para los que primeramente nos visitan el día de hoy, pues bueno, hablamos de estas emociones que tenemos que conocer, cómo funciona nuestra mente para poderla gestionar, un término que causó ahí mucha emoción porque nos lleva como a resonar en nuestras mentes qué es lo que está sucediendo con nuestras emociones. Hoy hablaremos acerca de lo que habíamos aprendido un poco de que tenemos emociones que son de tres tipos, agradables, desagradables y neutras. Y para esto, hoy el tema son distractores de la mente. Y hay distractores que son externos, o sea, los que vienen de afuera. Y unos de los más, hay muchísimos, pero uno de los más significativos son, por ejemplo, los que nos llegan a través de las percepciones. Y puede ser el ruido, puede ser el medio ambiente, la temperatura, la iluminación, la postura, el lugar. Hoy día, los más comunes, aparte de estos que les menciono, es el uso de los aparatos electrónicos. Y tenemos unas horas de exposición prolongadas y esto hace que nuestra mente se distraiga. Si a nosotros a un bebé, y hay muchos estudios que estamos teniendo muchas calamidades con estas nuevas generaciones porque rápidamente para mantenerlos distraídos les ponemos un dispositivo. Y esto hace que los niños al tener esta movilidad, ¿sí? Y esta iluminosidad y el sonido, pues se distraigan. Pero nosotros ni siendo, no somos tan niños, pero pasamos horas y horas significativas en los aparatos electrónicos y eso genera un distractor de la mente. O sea, tenemos unas relaciones laborales también complicadas porque estamos totalmente invadidos por la movilidad. Ahora todo queremos que sea inmediato. ¿Y qué pasa en estos momentos de pandemia mundial y de COVID? Pues que esto nos aisló y nos mantuvo en nuestros nichos, en nuestras casas, en nuestras oficinas virtuales, y esto ha impedido de alguna manera que nosotros podamos relacionarnos y vincularnos afectivamente a través del contacto, a través de la palabra, a través de la vista, ¿sí? Entendamos que ahora en las escuelas, por ejemplo, se apagan las cámaras. Ya no es, al menos aquí en México, ya no es necesario tener la cámara prendida. Entonces vamos teniendo un aislamiento y todos esos factores distraen nuestra mente, ¿sí? Y nos hacen, o sea, tener situaciones de menos gestión emocional. El peligro por la pandemia también nos generó, son distractores externos, nos generó pues estar en contacto con cambios sociales que no estábamos acostumbrados a tener, a gente que conocemos o hasta la que no conocemos a través de las noticias, fallecidos y muertos y muertos y muertos. Y entonces esto hace que nuestras atenciones estén dispersas. Y tenemos estos espacios, por ejemplo, más reducidos, tenemos que tener control de los ruidos, por ejemplo, suprimir las ventanas para que no se escuche o que no se oiga el del gas o el de los tamales que pasa vendiendo, y todo esto son distractores que son externos, provienen de afuera. Pero también hay distractores internos y esos vienen de nosotros. Yo les decía que nosotros somos los que tenemos que gestionar nuestras emociones y si no lo sabemos, no se preocupen, para eso estamos aquí, para poderlos enseñar cómo gestionar mejor sus emociones, conociendo nuestras propias reacciones, nuestras propias afectaciones por las situaciones que suceden. Y dentro de los distractores internos están, por ejemplo, la ansiedad.
¿sí? Ahorita estamos viviendo, ya lo habíamos platicado con el doctor, esta segunda pandemia, que es la pandemia emocional. Trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, trastornos del pánico, angustias, depresiones. Estos provienen de nuestra bioquímica y están adentro de nosotros. Nadie puede entender cómo se siente una persona ansiosa, más que la persona que lo tiene. Nosotros lo podemos entender, nos podemos acercar, podemos equiparar algunas cosas, pero solamente quien lo siente es la persona. Por eso lo sufren mucho y por eso estamos ante estos distractores de la mente, porque las personas que tienen ansiedad, que tienen estrés crónico, crisis de pánico, para ellos es real. ¿Sí? Ellos sienten que en realidad hay un peligro y por eso corren inmediatamente a los hospitales porque sienten que se van a infartar, sienten que se van a morir, sienten que algo les va a paralizar el cerebro o el cuerpo y son las crisis de ansiedad. Esto genera también otro distractor que son las faltas de concentración. ¿Sí? Hoy día decimos para todo, hasta hay un chiste por ahí que dicen, ya me alcanzó el alemán, o sea, el Alzheimer. ¿Sí? Hay niños de 10 años que es que ya tengo Alzheimer, ¿sí? Y entonces están viviendo en una constante ansiedad, que ojalá Dios quiera que no tengamos Alzheimer, vamos a trabajar para eso, para que no nos pase, y tenemos un agotamiento, pero es un agotamiento mental. Estamos tan distraídos de las cosas que están ocurriendo en nuestro entorno que tenemos un agotamiento mental. Y entonces esto, a la hora de dormir, pues no tenemos sueño, estamos trabajando con les decía yo, la loca de la casa, la changa loca que está ahí brincando y brincando, y estamos constantemente rumiando. Acuérdense que lo platicamos la sesión pasada, que decíamos, rumiación tiene que ver con eventos del pasado, y entonces me volteo a ver qué es lo que sucedió y lo estoy trayendo constantemente. Y está el otro evento que me lleva al futuro, que es la distracción. Y es lo que pasaría, y qué tal y sí, y qué tal y si no, y entonces estoy dispersa en esta situación. Otro de los distractores son, por ejemplo, las cuestiones de los problemas familiares. Que levante la mano, ¿quién tiene problemas familiares? Todos tenemos problemas familiares, tenemos estrés, la mayoría tenemos estrés crónico, tendemos a ser controladores, perfeccionistas, y eso nos mantiene en una amenaza constante. Para nuestro cerebro eso es un distractor, es un gran y grave distractor. Y ahí tenemos temores, ¿sí? Todo nos da miedo, o sea, estos nos hacen las emociones, que nos distraigan y no prendemos, o sea, más que el piloto automático. Andamos piloteando con el piloto automático, divagando entre una cosa y otra. Y a mí me gustaría, si hay oportunidad, doctor, de que entre usted con la conexión que tiene ahorita, ¿qué es lo que sucede a nivel bioquímico cuando estamos en una situación de hiperalerta? Así, en breves momentos nos puede indicar, doctor, qué es lo que sucede. No sé si está por ahí. No, bueno, entonces actuamos presa de algo que yo le llamo el secuestro emocional, ¿sí? O sea, este secuestro nos mantiene, como la palabra los dice, cautivos. Cuando nosotros explotamos ante las emociones, o sea, nuestro secuestro emocional, es nuestra propia mente, nos ataca, ¿sí? Y es un periodo que se llama periodo refractario, y es cuando la emoción ha disminuido nuestra capacidad para percibir las cosas como en realidad son. Yo les decía hace 8 días que hacemos nuestras historias de Netflix, le ponemos el mejor argumento y evidentemente no pasa nada más que nuestra historia que nos hemos creado, ¿sí? Por eso los demás dicen, ¿qué le pasa? O sea, ¿no? Algo sucede, pero para nosotros, quien vivimos esta situación alterada, pues es una realidad, o sea, hay un secuestro emocional. Viene la rumiación, o sea, están más intensos, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos esta situación que tenemos que aprender a gestionar, ¿sí? Les estoy hablando de los distractores de la mente, que son distractores externos, ya los enumeré, y los distractores internos, que es donde tenemos que aprender a regularlos, ¿sí? A aprender a regularlos para poderlos gestionar. Y en nuestra bioquímica pasan infinidad de cosas, ya tendremos oportunidad de hablar de las cuestiones de los neurotransmisores, se liberan sustancias como el cortisol en cantidades industriales. Imagínense estar pensando constantemente, nuestro cerebro se está sintiendo atacado,
Eso multiplíquenlo porque me preocupa la economía, me preocupa el COVID, me preocupa no contagiarme, me preocupa que no tengo trabajo, me preocupa que no tengo dinero, me preocupa que mi hijo esté enfermo, me preocupa que mi trabajo me van a correr. Entonces, esta amplitud de distractores lo que genera es una derrama impresionante de sustancias químicas que nos van, vamos a pensarlo así, intoxicar. Pero en realidad nuestro cuerpo está produciendo a marchas forzadas estos neuroquímicos, estos químicos para podernos regular, ¿sí? Pero nuestro cuerpo está constantemente sintiéndose amenazado por distractores que ahora ya conocemos que pueden ser internos de nuestra propia psique o externos que vienen del exterior, pero todo es una gran amenaza. Entonces, me gustaría pues que entendiéramos esta situación para poder aprender a adaptarnos a las circunstancias y nosotros indicarle a nuestra mente, ¿sí?, qué es lo que tiene que hacer. Ahí habrá estrategias en los siguientes tips donde podamos nosotros decirles cómo le podemos hacer. Y ya habrá oportunidad estamos planeando, porque hemos tenido muchísima información al respecto de la gente que necesita qué hacer, qué hago, ¿sí? O sea, ¿en dónde compro la píldora perfecta para sentirme mejor? ¿Sí? Y es un trabajo que tenemos que gestionar cada uno y que si ustedes nos lo permiten aquí en la clínica Medipure, pues podemos enseñarles a gestionar esto a través de talleres y cursos que vamos a dar. Estamos organizando el cómo hacerlo, pero los tips ahí están. Y ahora sabes, ¿sí?, que tenemos una mente que tenemos que aprender a controlar para poderla gestionar y que las emociones no nos colapsen y no nos lleven a una situación de secuestro emocional. Porque así lo único que va a pasar es que vamos a continuar sufriendo y a este mundo no vinimos a sufrir, ¿sí? Al menos no queremos sufrir. O sea, el sufrimiento también lo podemos gestionar. Es un estado mental, es un estado emocional en el que podemos aprender a nivelar mejor nuestras emociones como si fuera una balanza, como si fuera un sub y baja. Les decía yo los tips de la semana pasada, tenemos emociones que no son tan agradables, pero también tenemos emociones agradables y también tenemos emociones neutras, ¿sí? No todo lo que pasa en nuestro día es caótico, ni todo lo que pasa en nuestro día es felicidad. Y también pasan cosas como X, o sea, pasó la señora y me hizo, ¿eso qué? O sea, pues a lo mejor le caigo mal, a lo mejor ni era para mí, ¿sí? O a lo mejor saludé a alguien y se volteó. Yo les digo, a lo mejor tiene una desviación en el ojo y no me vio y yo ya estoy haciendo una historia de que le caigo gorda y que entonces, o sea, no me quiso saludar y no me quiso devolver el saludo. Creo que tenemos que aprender a gestionar esto y, pues bueno, creo que podemos empezar a controlarlo sabiendo que hay estos distractores externos, internos, y hoy por hoy hemos aprendido un poco más acerca de los distractores de la mente. Si por ahí podemos empezar a cerrar, leeremos con gusto sus preguntas y trataremos de darles continuidad y respuesta. Y si por ahí está, doctor, me gustaría que pudiéramos hacer un cierre, ¿sí? Si tiene internet. Y si no, indíquenme para poder dar el cierre a esta cápsula.